Listo. En esta oportunidad, como ya mencioné antes, vamos a tocar lo que es la lectura de planos, el módulo 1. De esta manera vamos a ir abordando paso a paso lo que es el módulo en sí, este primer gran paso que seguimos, que son las definiciones básicas, después lo que son los formatos o el formato como es que vamos a presentar, después el rótulo o el membrete, que más se conoce como rótulo. Como penúltimo punto, las escalas, qué significa, cómo interpretarlas, es más, cómo es que podemos sacar las medidas de un plano sin necesidad de tener escalímetro. Y para finalizar, vamos a partir con un plano del expediente técnico que se conoce como plano de ubicación y localización. Partamos con lo que son las definiciones básicas. En este caso, estos son los 5 puntos que vamos a tocar. Los 3 últimos los vamos a desglosar de este primer paso. El primer punto es el plano. Hay un pequeño desfase posiblemente en la presentación, en la transmisión que estamos haciendo, así que vamos a hacerlo un poco pausado. Y la gran pregunta que surge, y que muchos ya deben conocer, es ¿qué es un plano? ¿Qué es un plano de manera explícita? ¿Cómo es que podemos describirlo? Y un plano es una representación gráfica. El objetivo de este plano es que sea detallado según lo que queremos expresar. A veces confundimos con llegar al detalle en colocarle mucho mobiliario, texturas a nuestros planos, si es que estamos hablando de un plano de distribución arquitectónica, y saturarlo un poco, colocarle todas las cotas que en muchos casos no son necesarias, y empezamos a saturar ese plano hasta que llegue un punto en que no se entiende nada. Entonces, la idea de este plano es que el plano sea fácil de entender, pero que tampoco sea tan ambiguo, que no deje puntos al aire, que no deje aspectos que al final nos generen dudas en cómo es que vamos a ejecutar esta obra, tomando como referencia el plano que estamos analizando. Ojo que en este caso tenemos varias especialidades y cada especialidad tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos de instalaciones eléctricas y en ese caso colocamos los muros, el mobiliario, empezamos a colocar la textura de pisos, pongamos en una cocina, en un baño y saturamos lo que no se quiere expresar, no se va a entender. Diferente si expresamos los accesorios, las cajas, las conexiones, etcétera, que es lo que sí se quiere explicar en un plano de instalaciones eléctricas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender primero. Con ese plano, ¿qué es lo que queremos representar? ¿Y a quién le vamos a representar este plano? ¿Qué más tendríamos que hablar de los planos? Por ejemplo, si es que citamos un plano de proyección arquitectónica a nivel de anteproyecto, se busca representar la distribución espacial, los niveles de piso, la circulación vertical, hablamos de escaleras, ascensores y la funcionalidad de algunos ambientes, mobiliario fijo, por ejemplo, las mesadas, los posteros altos, bajos que hay en una cocina, hablamos de los closets empotrados, también de los walk-in closets, los accesorios de un baño, un servicio higiénico, en un patio, si es que es con pozo, cómo es que lo vamos a moblar, para que se entienda bien la funcionalidad. Pero no solo es necesario colocar el mobiliario fijo, también necesitamos colocar un mobiliario auxiliar en casos especiales o la textura de pisos especiales si es que queremos dar a entender una función especial. Pongamos en un colegio un salón de usos múltiples, podríamos simplemente representarlo de manera limpia, sin colocar ningún accesorio, porque vamos a darle una serie de usos y estos van a variar dependiendo de las necesidades de este colegio. Pero si hacemos un salón, digamos, para inicial, de salón de juegos o de psicomotricidad, cómo es que los niños se van a desenvolver físicamente en el espacio, ya necesitamos usar mobiliarios auxiliares que nos permitan entender mejor cómo es que se va a desarrollar o desenvolver el usuario en este plano o en este ambiente. Entonces es importante eso, saber qué estamos expresando en ese plano, qué queremos que se entienda, qué queremos al final que no se malinterprete respecto a su uso y qué no queremos saturar, con qué no debemos saturar el plano, o sea, cotas y otras cosas que ya fui mencionando. Vamos a usar este ejemplo para entender cómo es que funcionan los planos. Para esto voy a salir de la presentación.
Este es un modelo referencial, no nos enfoquemos mucho en la funcionalidad, en la distribución, medidas, etcétera, etcétera, pero sí quisiera que se entienda algo. Tenemos esta vivienda, por ejemplo, una vivienda hasta cierto punto minimalista, y nosotros queremos expresar los niveles, las plantas. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Listo, vamos a situar. Si queremos ver una planta, no deja de ser un corte, pero este es un corte horizontal. Y en este caso, vamos a hacerlo a 1,50 m del piso, considerando la primera planta. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó este corte. Este es nuestro proyecto y esto es lo que queremos expresar, lo que queremos representar. En este caso estaríamos representando un plano de arquitectura a nivel anteproyecto, porque vemos mobiliario que no es fijo y que simplemente nos va a detallar más cómo viene la funcionalidad de esta serie de espacios que componen este proyecto. Entonces, tenemos que expresar una serie de cosas, como vienen a ser las puertas, la apertura de las puertas, las mesadas, en este caso los reposteros bajos, altos, si es que existe la proyección de alguno que es alto y cómo proyectarlo, con una línea punteada, por ejemplo, y dónde viene el tema de las escaleras, la circulación vertical, si tenemos jardineras, accesos, si los accesos tienen puerta o no, si tienen desniveles, el nivel de piso terminado, hasta dónde es que está techado este proyecto, hasta dónde no, cuál es el área libre, y una serie de cosas que van a hacer entender mejor a la persona que va a ejecutar o a la persona que va a evaluar el proyecto si es que estamos pidiendo una licencia o si es que estamos haciendo, por ejemplo, en registros públicos una declaratoria de fábrica. ¿Qué es lo que queremos expresar a esta persona que analice el proyecto y que va a darle el pase o no, o va a poner observaciones de por medio? Entonces, ahí vamos a una gran diferencia y me estoy adelantando ya al siguiente módulo que es planos de distribución arquitectónica o planos de proyección arquitectónica. Si nosotros llevamos, y me ha pasado antes con una arquitecta que hacíamos saneamiento físico-legal, si llevamos un plano de proyecto a nivel de proyecto, donde no colocamos mobiliario de más, etcétera, etcétera, y lo llevamos a una declaratoria de fábrica, que es más para registros públicos, para poder registrar un predio, una construcción, y lo llevamos tal cual, la persona que va a evaluar este expediente no lo va a entender, porque lo que necesita ver es la distribución espacial y cumplir con los criterios que se está citando en base a la memoria descriptiva y otros documentos más. No va a construir el proyecto, va a evaluar y va a evaluar su factibilidad. En este caso, necesitamos quitarle muchas cotas, necesitamos solo especificar algunos ambientes, no colocar tantos detalles en el plano, como algunos que se colocan como el detalle de piso, el tipo de piso, si es un piso de cemento pulido, bruñado, no es bruñado, etcétera, etcétera. A veces se hacen llamadas y ya futuro en el siguiente módulo vamos a aprender que es una llamada a un muro si queremos hacer un acabado tipo caravista, el tipo de bruña, etcétera, etcétera. Pero estas cosas no le interesa a una persona o a un evaluador de registros públicos que va a hacer una declaratoria de fábrica. ¿Qué pasa si esto lo llevamos a la municipalidad y queremos sacar una licencia? ¿Qué pasa si esto lo llevamos al constructor, al maestro de obra o quien va a ejecutar el proyecto, al supervisor, al residente? Queremos que entienda el proyecto y no le colocamos la información necesaria, colocamos solo las medidas de los ambientes, uno que otro mobiliario, no le colocamos el tipo de piso, si es que hay un cambio de nivel, las gradas, cuántos pasos tiene, las medidas del paso y del contrapaso, entre otros aspectos, que no voy a ahondar ahora porque es, como vengo diciendo, es el siguiente módulo. Entonces tenemos que saber qué expresar y a quién le vamos a expresar esto. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un corte vertical para entender nuestro proyecto y qué nos exigen para presentar un expediente técnico? Si es que tenemos circulación vertical, sean gradas, ascensores, etcétera, tenemos que hacer un corte perpendicular a esta circulación para entender cómo es que se está desarrollando y si es que funciona o no. Vamos a hacer, en este caso, ese plano de sección. Vamos a hacerle un corte.
Un segundo que está cargando el programa, listo. Vamos a mover un poco más ese corte. Ok, listo. Y en este caso, lo que queremos expresar es cómo es que desarrolla esta escalera, cómo es que se va a dar, si es posible, si no es posible. Entonces, la persona que va a desarrollar o ejecutar ese proyecto o va a analizarlo previamente antes de llegar a esa etapa de ejecución, va a analizar qué es lo que se está, en qué se está fallando, qué es necesario, si es suficiente el paso que se está dando, si corresponde a la norma el contrapaso que se está dando. Acá, por ejemplo, este error. Entonces, una serie de aspectos que podrían determinar si cumple o no cumple este proyecto, conectando el nivel 1 con el nivel 2. Entonces, ese es el objetivo de los planos y cómo debemos proyectarlos. La idea es que se entienda lo que estamos haciendo, que se entienda el diseño que hemos realizado y las respectivas especialidades que van en conjunto para formar lo que es un expediente técnico, sumado a los documentos como memorias descriptivas, si es necesario la fórmula polinómica, etcétera, etcétera, que van a conformar todo este expediente técnico y le va a servir a la persona que va a ejecutar o que va a evaluar el proyecto para entenderlo. Nos vamos de acá un momento y regresamos a nuestra presentación. Listo. Ahora, hablemos del trazo en sí, la pluma que le decimos a algunos. El trazo o el grosor de línea que vamos a utilizar, en algunos casos también que le ponen hasta color, el color que se va a utilizar, algunos hasta pintan los muros que se han cortado, es muy importante para entender el proyecto. ¿Por qué hablo ya del trazo? Porque si hablamos del plano de ubicación, también vamos a ver algunos aspectos respecto al trazo que son mínimos para saber qué es lo que se quiere expresar. Si nosotros, por ejemplo, usamos una pluma gruesa o un grosor de línea igual en todo el proyecto, si se dan cuenta es totalmente incomprensible. No sabemos dónde se corta el muro, cuál es un muro bajo, cuál es un alféizar, cuál es un muro cortado, cuál es una proyección de un techo, cuál es la proyección de un alero externo, etcétera, etcétera. Es más, hasta el mobiliario no se entiende. Entonces estamos saturando. Y si no colocamos el grosor adecuado y todas las plumas o el grosor de líneas lo hacemos a en su mínima expresión, tampoco se va a entender, porque acá no podríamos interpretar cuál es un muro cortado, a diferencia de este caso. Bueno, lamentablemente estamos en una proyección virtual. Ustedes saben que un plano físico también se puede ver mejor por el grosor de las plumas o el grosor de las líneas, por eso es que se usa varios grosores también, pero acá por lo menos se entiende cuáles son los muros cortados. Las cotas no saturan, el mobiliario no está tan grueso que no se entiende. O sea, la pluma, el grosor de línea del mobiliario simplemente es complementario o auxiliar. No satura y permite que se siga entendiendo el proyecto como para poder ejecutar, por lo menos en este plano anteproyecto, que nos permite entender la distribución espacial de esta vivienda. Bien, ahora, sigamos avanzando porque eso que me he adelantado es tema ajeno en esta oportunidad, solo quería citarlo para entender lo de las plumas, el grosor de líneas, etcétera. Hablemos del expediente técnico, que es un tema muy corto porque ya muchos lo conocen. Entonces, ¿qué es el expediente técnico? Es un conjunto de documentos, en este caso tenemos memorias descriptivas, tenemos también en algunos casos puntuales estudios específicos, estudios técnicos, como el estudio de impacto de suelo, el estudio, perdón, de suelos, el estudio de impacto vial, impacto ambiental, etcétera, etcétera. También tenemos los planos que van a explicar a detalle el proyecto según su especialidad, planos de arquitectura, planos de estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. En algunos casos incluyen lo que viene a ser un plot plan, que viene a ser una vista de techos con sombras a 45 grados, para entender también cómo es que tenemos los niveles y cuál es la proyección de este techo y el edificio con respecto al piso en el que está posicionado. Si hablamos de expediente, es toda esta constitución de documentos que van a permitir entender el proyecto a detalle. También tenemos documentos como fórmulas de reajuste, tenemos, ya mencioné, las memorias descriptivas, el cronograma de la ejecución. Entonces, viene a ser un detalle del proyecto que vamos a desarrollar paso a paso. Hablemos de los formatos.
Y en sí, ¿qué viene a ser el formato? El formato es el tamaño o la medida de la hoja donde vamos a proyectar, valga la redundancia, proyecto, donde vamos a plasmar este proyecto. Y en este caso, debemos saber bien cómo es que vamos a trabajar este formato, dependiendo de la magnitud del proyecto, dependiendo del detalle al que queramos llegar y dependiendo de la escala, lo mismo que voy a explicar después de estas láminas. Uno de los formatos más comunes, si voy adelantando, por ejemplo, para el plano de ubicación y localización, usamos el formato A3, que es el segundo formato que vemos en pantalla. Hay proyectos que son de gran envergadura, pongamos conjuntos habitacionales, algunos colegios de gran escala, que es necesario representarlos por partes. Y a esto tenemos que anexar también un tema de diseño, porque no podríamos saturar. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, vamos a activar la pluma? ¿Qué pasa si nosotros tenemos algo que también voy a mencionar acá? El rótulo, colocamos acá una de las plantas, colocamos acá el cuadro de vanos y algunas especificaciones técnicas más que necesitamos. Y acá un esquema que nos dice en qué parte del megaproyecto de la planimetría se encuentra esta unidad o lo que estamos representando. ¿Qué pasa con este espacio? Significa que no hemos pensado bien cómo se trabaja en esta lámina y posiblemente este proyecto pudo ser trabajado en una lámina A1. Y esto depende mucho de la escala con la que trabajemos. Listo, continuemos. Ahora, hablemos de lo que es el rótulo. Si hablamos en este caso de rótulo, la pregunta que surge es, ¿para qué nos sirve el rótulo? Y el objetivo es que en este elemento se expresen, vamos a poner ejemplos, se exprese toda la información pertinente del proyecto, del proyectista, la ubicación del proyecto, qué es lo que se va a hacer, información sobre la lámina que estamos viendo. Son todos los elementos que se expresan en referencia a la lámina que estamos viendo. ¿Qué colocamos? Colocamos lo que es la firma del proyectista con su colegiatura respectiva, el proyecto que estamos trabajando, el cliente para quien estamos trabajando, que puede ser una persona natural o jurídica, en este caso la lámina a qué corresponde, la escala con la que se está trabajando. La ubicación es una ubicación referencial, no es una ubicación específica. La fecha del proyecto o la fecha que se consolidó este proyecto, digamos, a nivel de expediente técnico. Y qué lámina estamos trabajando, si es arquitectura, si es un plano de ubicación, si es estructuras, si es instalaciones eléctricas, si es instalaciones sanitarias. Entonces, toda esa información nos va a brindar. ¿Significa que solo tenemos este modelo de rótulo? En realidad no. En realidad el modelo, salvo en el caso del plano de ubicación, no es algo específico. Lo importante es que exprese lo que ya hemos ido mencionando. El modelo puede ser modificado, como ven acá. Tenemos la misma información, solo que distribuida de manera diferente. Tiene que estar también el nombre del dibujante, o en este caso. Entonces, ese es el objetivo de rótulo, o que también lo conocen como membrete, que nos dé toda esta información en un solo vistazo. Es como el título de esta lámina y la información técnica y específica de la lámina, sin llegar a un gran detalle. ¿Se puede agregar información? Sí se puede, siempre y cuando no enredemos, no generemos confusiones a aquella persona que va a interpretar la lámina. Hablemos ahora de la escala. En este caso, la pregunta es, ¿qué es la escala? Y la escala es la ampliación o reducción del objeto real que se está desarrollando o analizando. Puede ser una ampliación si es que estamos hablando de un objeto muy pequeño, por ejemplo, piezas mecánicas, por ejemplo, los de electrónica, alguna pieza muy pequeña que es necesario llegar a un mayor detalle, o la reducción. Si estamos hablando de una vivienda multifamiliar, o sea, un edificio de departamentos, digamos, no podemos expresarlo en escala real, o sea, tal cual
se ve en vivo, por así decirlo, sino que tenemos que reducir de tal manera este objeto para que se pueda entender en la lámina sin necesidad de reducirlo tanto que no se pueda ver cada objeto al detalle que esperamos, o sin que lo reduzcamos tan poco que solo logramos ver, digamos, un ambiente. O en un departamento solo vemos el baño, eso correspondería a una lámina de detalles y la escala es diferente. Entonces es necesario entender bien con qué escala vamos a trabajar. Si es que la vivienda o el proyecto que estamos desarrollando o plasmando se entiende a una escala 1:100, o sea que se reduzca 100 veces proporcionalmente, podemos presentar un expediente en escala 1:100, pero es algo complejo. Tendría que ser una vivienda unifamiliar, vivienda mínima, vivienda social, etcétera, etcétera. Si hay proyectos, por ejemplo, si hacemos un plano de un VS, que es una unidad básica de servicio, que va a haber mucho en la Sierra, en Juliaca, en Puno, en Espinar, Aurincota, etcétera, etcétera, sí podríamos expresarlo a una escala diferente. Si es que estamos expresando una casa, digamos que con una área construida de 150 metros cuadrados, si lo ponemos a una escala 1:100, no se va a entender muy bien. Quiere decir que tendríamos que cambiar la escala a 1:75. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. Entonces, simplemente la escala es la ampliación o reducción proporcional que hay de el objeto que estamos analizando o que estamos desarrollando. Es una expresión gráfica. ¿Cómo es que interpreto la escala que vemos en los planos? En los planos, rara vez, salvo en el membrete o el rótulo, va a haber la palabra como tal, escala. Va a haber ESC. ¿Cómo es que lo interpretan? Puede ser representado de dos maneras. ESC 1/100, estamos hablando de una escala 1:100, o ESC 2.100. ¿Qué significa esto? ¿O cómo es que lo interpreto? Ya que este es el punto. Si tenemos una escala 1:100, quiere decir que este objeto, este gran objeto, lo hemos reducido 100 veces respecto a su tamaño, todo proporcionalmente. O sea, el objeto real, que es escala 1, es la unidad, es unitario, lo hemos reducido 100 veces, 1:100. ¿Qué pasa si tenemos todo esto al revés? Tenemos una pieza mecánica, claro que no va a encontrar 100:1, eso sería un caso muy raro, hablaríamos ya de un objeto, no sé, biológico o algo rarísimo que no corresponde a esta especialidad, pero digamos que tenemos una escala 100:1, pongamos el caso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objeto que hemos tomado y queremos representar de manera gráfica, lo hemos ampliado 100 veces a su tamaño real. ¿Qué es lo que utilizamos si es que tenemos los planos físicos y queremos medir los ambientes, ya que hay cotas que no se han podido colocar, para evitar la no comprensión del plano, la información que estamos colocando? Utilizamos el escalímetro. También existen escalímetros de paletas. ¿Qué significa esto? Vamos a activar la pluma. Acá significa que tenemos 1 metro. Y considerando la escala 1:750, acá es que tenemos 1 metro, ya que acá nos indica este 10 que viene a ser en metros y este 1 que viene a ser en metros. Entonces así es como se interpreta el escalímetro. Nosotros colocamos sobre el plano, si es que está de escala en 1:75, una vez que veamos algún objeto cuyas dimensiones llegan de acá a acá, significa que este objeto en escala real mide 1 metro, pero representado proporcionalmente en el plano, tiene esta medida. Ahora, la pregunta que surge es, y en muchos casos, hasta nosotros nos hemos llevado a preguntar, vamos a borrar esto. ¿Qué hago si no tengo un escalímetro? ¿Hay alguna manera de interpretarlo? No sé, con una regla de precisión milimetrada, estas reglas metálicas, algunos, y he visto algunas obras, hasta estas reglas escolares Artesco, y es porque es lo que había en la mano, que me parece raro. O vemos un flexómetro. ¿Cómo es que puedo utilizarlo para interpretar la escala que tengo, ya que hay medidas que no se colocan en el plano, como ya mencioné, para no saturarlo? Y es simple, hacemos una conversión, y es que tenemos que dividir la escala real, que es la unidad. En este caso tenemos 3 ejemplos. Vamos a activar la pluma.
En este caso, esta es la escala real y esta es la escala a usar, o sea que este objeto se ha reducido 50 veces su tamaño. ¿Y cómo lo interpretamos? Dividimos la escala real, este 1, entre la escala que queremos usar. Hacemos esta división. Y en este caso, si en la escala real tenemos 100 metros que han sido reducidos 50 veces, estos con una regla convencional, una regla con medidas patrón, medidas estándares, van a poder ser representadas como 2 centímetros. O sea, ¿podemos nosotros interpretar un plano sin el uso de escalímetro? Sí. No va a ser tan fácil, obviamente, porque tenemos que hacer esta conversión. Tenemos que hacer la división que ya mencioné de la escala real entre la escala que se va a utilizar en la expresión gráfica o el plano. Por ejemplo, en escala 1 en 250, un metro sería igual a 4 milímetros o 0.4 centímetros. Y esa es la parte complicada que hay que interpretar. En este caso fue una ampliación. Hemos ampliado el objeto. Al dividir nos sale que un metro, bueno, y acá tenemos este problema, que no viene a ser 5 centímetros. Si hemos ampliado 5 veces, acá sería 5 metros. Listo. Ahora borramos todo esto. Hablemos ahora del plano de ubicación y localización, que este es el enfoque principal que tiene este módulo. Esta es la parte un poco más extensa. Y vamos a detallar paso a paso. ¿Qué pasa? Que hemos estado también analizando charlas ajenas, charlas de algunos compañeros, y vemos que, y es cierto, lamentablemente este es un tema muy extenso. No lo hacen de manera injusta, lo hacen simplemente porque hay muchos temas que tocar y generalmente el tiempo no da. Entonces hemos tomado como empresa la decisión de ampliar este tema y sectorizarlo, segmentarlo por módulos. En este caso vamos a hablar de este plano en sí, fuera de esa introducción que se ha tenido, fuera de esa introducción que un poco nos explica algunos aspectos generales que podemos encontrar en los planos, o sea, unos aspectos globales, y ya vamos a entrar al detalle. En los siguientes módulos vamos a tocar otras especialidades, el que viene es los planos de arquitectura o distribución arquitectónica, etcétera, etcétera. En este caso queremos ahondar más en este tema que en muchas charlas se ha tomado de manera ambigua, como digo, no de manera injusta, sino por la falta de tiempo. Es un tema muy extenso. Entonces, ¿qué es el plano de ubicación y localización? En el caso de lo que viene a ser la localización o el esquema de localización que después vamos a ver, es una expresión referente a la ubicación, ya sea de la manzana, una referencia del lote, y en este caso no es una referencia específica, después va a ver por las escalas con las que se trabajan, las vías aledañas, sobre todo las vías principales, los lugares públicos de mayor magnitud, o sea, los más representativos. ¿Qué pasa si mi terreno o el terreno que estoy interviniendo se encuentra cerca de un parque zonal, se encuentra cerca de una municipalidad, de un colegio representativo, etcétera, etcétera? Para poder localizarlo con mayor facilidad, es necesario que esto se entienda en este plano o esquema de localización. Es una parte del plano de ubicación y localización que está compuesto en realidad por varias partes. ¿Qué viene a ser la ubicación en sí? Ya la parte de la ubicación en este plano ya mencionado nos permite tener una ubicación exacta del predio o del lote que estamos interviniendo. Quiere decir que tenemos que colocar en esta parte o en este plano. Tengo que colocar la ubicación del lote y algo más específico, medidas perimétricas que forman la poligonal. La poligonal es todo ese perímetro que envuelve el terreno en el que se está trabajando. La relación con las vías aledañas, en este caso, también que tenemos que ubicar el terreno dentro de la manzana y entender bien esa ubicación. He visto muchos planos de ubicación que solo colocan en una gran manzana y no se entiende dónde está ubicado. Es decir, tenemos que colocar los linderos, qué lotes se encuentran colindantes a este terreno que estamos interviniendo. Si es posible y si se encuentra también cerca,
la esquina más, valga la redundancia, cercana a nuestro terreno a intervenir, y entre otros aspectos que nos permitan entender también más el proyecto, pero estamos hablando desde un nivel macro, la localización, a un nivel meso, un nivel mediano, que es la ubicación. Y ya después entraremos al nivel específico, que viene a ser el desarrollo del proyecto por especialidades. Entonces, esto es lo que tenemos que indicar. Normalmente, ¿cuál es la escala que se usa? Las escalas más comunes van desde 1 en 200, ya hemos hablado de escalas, hasta 1 en 2000, dependiendo también el nivel del proyecto. Si es una residencial, la escala simplemente va a ser mayor. Vamos a hablar de 1 en 2000, 1 en 1000, etcétera. Si hablamos de vivienda, sea una unifamiliar o multifamiliar de mediana densidad o de mediana escala, podemos hablar, y lo común que hablamos en realidad es de la escala 1 en 500, es lo que vamos a ver comúnmente en nuestros expedientes cuando trabajamos un hogar, trabajamos un edificio de N pisos, departamentos, más no una residencial o vivienda con una mayor magnitud. Bien, este es el anexo que podemos encontrar en la resolución ministerial número 326, según la ley número 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Y este anexo nos da el formato específico, por eso es que les decía que el membrete o el rótulo, obviando lo que es el plano de ubicación, podríamos decir que es de libre albedrío hasta cierto punto, siempre y cuando contenga la información que hemos mencionado. Pero en este caso es un formato específico. Si queremos ingresar este expediente para sacar la respectiva licencia de construcción o si en un caso queremos ingresar también una declaración, ya sea una demolición, una ampliación. ¿Hay ciertas modificaciones de este formato? Sí. Si hablamos de registros públicos, por ejemplo, y nosotros queremos hacer simplemente una subdivisión de lotes, una inscripción de un lote, etcétera, se va a eliminar, vamos a habilitar la pluma, se va a eliminar todo esto y vamos a colocar de manera explícita y simple las áreas que tenemos. El área techada total, el área del primer nivel, segundo nivel, el área libre y el área del terreno. Datos específicos. Acuérdense que en caso de registros públicos es un poco más ambiguo, están analizando de otra manera, no es un expediente técnico para sacar una licencia de construcción, no se va a desarrollar un proyecto, se va a inscribir un predio, se va a inscribir también una construcción posiblemente, o se va a hacer un saneamiento, ya sea una independización, bueno, N trámites que tenemos. Vamos a borrar estas líneas. Listo, hablemos de cada parte que tenemos en este formato, del paso a paso, y qué significa. Algunos mencionándolo en grandes rasgos, en realidad no tenemos que ahondar mucho porque ya explicamos algunos aspectos. Este es un ejemplo. ¿Qué se pudo haber mejorado? Y después se va a entender por qué. En este ejemplo, podríamos haber colocado esta medida. Después vamos a entender qué es y para qué nos sirve esta medida. Por ejemplo, que podríamos aumentar y que de hecho sí se suele utilizar. Podemos colocar los nodos o puntos referenciales que van en este sentido y de esta manera vamos a entender el proyecto con una ubicación exacta. Es más, si vamos a registros públicos y queremos hacer una subdivisión de lotes, en ese caso tendríamos que colocar todos los nodos que corresponden y estos deben estar en base a coordenadas UTM que nos brinda Catastro, que nos brinda todo este registro que hemos tenido previamente. Entonces, es importante también ubicar bien y colocar la información necesaria. Así se hubiera podido mejorar esto. Es necesario llegar a un mayor detalle en el corte de la vía. Algunos le colocan arbolitos, otros le colocan una persona, un carro, etcétera. Si es que tiene un desarrollo complejo esta vía, tenemos bermas centrales, tenemos posiblemente una ciclovía, de lo que hoy se habla más y es también tan necesario, tenemos un desarrollo más complejo y la escala también es diferente, la sección de la vía es mayor y necesitamos tener referencias, sí debería ser también más desarrollado este corte. Por ejemplo, colocar una persona o dos o una bici, si es que estamos trabajando con una ciclovía, colocamos una bicicleta para entender si es que esta vía funciona, si es que esta vía también es útil.
Y aparte de todo esto, estamos viendo la sección que está de la vía que está aledaña al terreno que estamos trabajando e interviniendo. ¿Qué más colocamos? Colocamos el norte para entender cuál es la orientación de nuestro terreno, de nuestro proyecto. Podremos también con eso analizar asoleamiento, vientos, etcétera, y otros aspectos más. Continuemos en el paso a paso de este plano. Este viene a ser el membrete oficial, que es en base al anexo 14 que ya hemos podido ver. ¿Qué es lo que tiene el membrete? Ya lo hemos mencionado, es información sobre el proyecto, sobre el terreno o el predio, dónde está ubicado, el número del inmueble, el nombre de la vía aledaña y otros aspectos más respecto a su ubicación. Ya viene a ser un poco más específico en este caso. La firma del administrado o del propietario, en este caso, puede ser, acuérdense, una persona natural o jurídica, la firma y el sello del proyectista, con su colegiatura respectiva, obviamente, el proyecto, que es lo que estamos trabajando, vivienda unifamiliar, vivienda taller, vivienda residencial, etcétera, etcétera, vivienda tipo quinta, el plano que se está mostrando en ese caso, que es un plano de ubicación y localización, la escala con la que se trabaja, que en este caso se coloca escala indicada, porque tenemos diferentes cuadros. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro cuya escala es 1 en 500 y tenemos un cuadro cuya escala es 1 en 5000. Entonces, en el caso de este plano, la escala se coloca como indicada, ya que cada cuadro tiene su respectiva escala, y la fecha de esta lámina o del proyecto, la fecha en la que se está culminando, consolidando este proyecto. Después, la codificación de la lámina, que en este caso es U de ubicación, y en este caso sería también 01 o 1. El plano de ubicación, y es esta parte, voy a activar de nuevo mi marcador. Este es el plano de ubicación, que como ya mencionamos, es un detalle mayor al que queremos llegar para poder ubicar bien el terreno que estamos tratando, que estamos interviniendo, y algunos aspectos más que nos permiten entender qué es lo que está pasando en ese terreno. El área del terreno, el perímetro, el número de lote, colindantes, las vías que están anexas a este terreno, etcétera, etcétera. En este caso hemos colocado también la manzana, el norte, y hemos colocado esta textura. ¿Qué significa? Por ejemplo, toda la poligonal o todo el polígono que tenemos con esta textura, la primera, esta de acá, corresponden al área techada del primer nivel. El área techada es la proyección del techo hasta el piso o su próximo piso. En este caso, si tenemos este segundo nivel y evaluamos la poligonal o el polígono que tiene esta textura, es el área techada del segundo nivel. Es importante colocar eso también para una futura comprensión del mismo. Vamos a borrar de nuevo todo esto. Listo. El esquema de localización que tiene la zonificación y el área de estructuración urbana. Este esquema de localización es este que vemos en la parte superior derecha, que como ya mencionamos, tiene una mayor escala, este caso es 1 en 5000, y lo que se busca representar es unidades principales o predios o construcciones que tienen una mayor magnitud o son más representativas. En este caso, hablamos de José Luis Bustamante y Riveros, si hablamos de Arequipa, para aquellos que nos conocen, y estamos cerca de lo que viene a ser el cementerio de La Pacheta. ¿Se puede ubicar eso en este plano? Sí, y es justo lo que se quiere, entender bien cerca a qué zona estamos y la vía principal de ser necesario. Ok, continuemos con esta parte que viene a ser el cuadro de áreas. Acá no hay mucho que explicar en realidad, lo que vamos a hacer es el desarrollo del proyecto en números. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿a qué piso corresponde? Obviamente va el nivel más inferior al superior, puede haber un semisótano, puede haber un primer nivel, segundo, tercero, hasta la azotea, de ser el caso. Si es que esta es una construcción nueva, que es lo que estamos evaluando ahora, solo vamos a llenar, activamos la pluma, solo vamos a llenar este cuadro.
Es lo único que vamos a llenar en el caso de construcciones nuevas. El resto no debemos llenarlo. Este cuadro en realidad ha sido modificado. Antes también se mencionaba las áreas libres, antes no se mencionaba en este cuadro las remodelaciones, no había tantas especificaciones. Y poco a poco han ido llegando un mayor detalle que permite también que se comprenda mejor los números que estamos ingresando a este cuadro. Después, las áreas parciales, ya sea del total del proyecto o ya sea del total del nivel que estamos evaluando. Como ven, vertical del proyecto, horizontal para entender las áreas del nivel, porque puede haber también proyectos que no son nuevos y corresponden a una ampliación, una remodelación y se va a ir sumando hasta llegar a este cuadro. Si no existen, colocamos el número que está acá de frente acá. ¿Qué más tenemos? El área techada total, que viene a ser la sumatoria de todo esto que estamos expresando en números nivel a nivel. Tenemos el área del terreno. En este caso, el ejemplo que hemos puesto es un terreno de 10 por 20, estamos hablando de 200 metros cuadrados, y el área libre, que después vamos a explicar, porque el cuadro que viene se viene complementado con esta información. A grandes rasgos vamos a mencionarlo también. Listo. El cuadro normativo. En este caso es un cuadro en realidad comparativo. ¿Qué vamos a comparar? Todos esos aspectos o todos esos parámetros mínimos, máximos o aspectos específicos que nos dicta la norma respecto también a compatibilidad de dónde estamos trabajando y el entorno inmediato a qué corresponde, y vamos a compararlo con el proyecto. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer primero? Vamos a la municipalidad respectiva. En este caso yo he agarrado este certificado. En realidad es una foto, ya que es un certificado real que tengo actualmente para un proyecto, y es un certificado de parámetros urbanos o un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios correspondientes al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Estamos hablando de Arequipa, ya que nos ven en todo el sur del Perú. ¿Qué nos va a dar este certificado de parámetros urbanísticos? Todos esos parámetros, todas esas condiciones de máximos, mínimos y compatibilidad respecto a nuestro terreno. Y nos va a indicar qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Por ejemplo, ampliándolo más para que se lea mejor. Acá vamos a poder observar el área del terreno. Podemos ver también a qué distrito corresponde, la ubicación específica, la zonificación a la que corresponde. En este caso es una zona residencial de densidad media. El tipo de densidad que viene a ser multifamiliar, y acá hay un multifamiliar con una especificación técnica que está al final del cuadro. Los usos compatibles, o sea, qué se puede construir y qué no se puede construir. La densidad neta, vamos a pasar al siguiente cuadro para ver esto. La densidad neta que se mide en habitantes por hectárea, también lo vamos a explicar después. El lote mínimo, frente mínimo, y una serie de aspectos que vamos a ir viendo poco a poco. Listo, hablemos de los usos. Y en este caso tendríamos que citar lo que es el plano de zonificación de uso de suelos. La fuente es el IMPLA y corresponde al plano de desarrollo metropolitano de Arequipa. En este caso, ¿qué es lo que queremos entender acá? ¿Qué es lo que queremos interpretar? En este caso queremos ver cuál es la compatibilidad que tenemos según el terreno en el que trabajamos. Entonces, aquí tenemos que recurrir al IMPLA. ¿Cuál es el documento? El Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, que está actualmente vigente, como podemos ver en la parte superior derecha. Es un plan de desarrollo territorial que se consolidó el año 2016 y aún está vigente, su vigencia está el 2025. ¿Qué vamos a ver acá? Fuera de las vías principales, las vías que van a articular todas estas grandes zonas de Arequipa metropolitana, solo Arequipa metropolitana, ¿cuáles son los sectores y cuál es el fin que tiene este sector? ¿Y cuán compatible es? Por ejemplo, si estamos hablando de una zona de reserva paisajística, estamos hablando de una zona que viene a ser patrimonio natural,
Si estamos hablando de industria, un comercio industrial, no podemos compatibilizarlo con vivienda. Entonces, tenemos que evaluar muy bien esto, porque hay ciertos aspectos que no podemos nosotros infringir. ¿Qué más vamos a ver? La densidad neta. Y en el caso de la densidad neta, lo único que vamos a evaluar es cuántos habitantes tenemos en el proyecto. O sea, cuántos usuarios o cuántas personas van a habitar ese proyecto que estamos desarrollando. Y es una relación directa que se va a expresar en hectáreas. Hablemos ahora de lo que es el coeficiente de edificación. Y el coeficiente de edificación es un factor por el que se multiplica el área del terreno urbano, cuyo resultado va a ser el área techada máxima posible. Si es que nosotros multiplicamos este factor por el terreno, vamos a entender hasta cuánto podemos construir según la sumatoria de los niveles que tengamos. Por ejemplo, vamos a explicar esto que posiblemente ha sido muy técnico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar el coeficiente de edificación de nuestro proyecto? Considerar el área total construida. ¿Qué significa el área total construida? Es la sumatoria, vamos a regresar a este cuadro. Listo. Es la sumatoria de estas áreas, acá podemos ver área techada total. ¿Cuántos metros cuadrados total techados tenemos en el primer nivel? Digamos que es un proyecto de 2 niveles, el primero y el segundo nivel, y esta sumatoria, ¿cuánto resulta? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, esta área total construida la vamos a dividir entre el área total del terreno. ¿Cómo lo entendemos? Y acá tenemos, por ejemplo, coeficiente de edificación, y este no es un caso especial que esté frente a vías mayores de 18 metros lineales respecto a su sección. Hemos visto que es ligeramente mayor a 8 metros lineales y no está tampoco frente a un parque. Entonces, no consideremos este asterisco en el coeficiente de edificación, consideremos como un coeficiente de edificación de 3.5. ¿Qué quiere decir? Vamos a activar la pluma. Listo. En este caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un terreno de 200 metros cuadrados, nuestro coeficiente de edificación es 3.5. Simplemente multiplicamos y vamos a tener hasta cuánto podríamos construir en total. Obviamente, si el terreno es 200 metros cuadrados, no estamos hablando solo del primer nivel. Significa que vamos a hablar de varios niveles que en su total podrían darnos. Un segundo. Vamos a borrar esto. Listo. Listo. 700 metros cuadrados. Hay un problema con la pluma. Listo. Ahí está. Estamos hablando que máximo podríamos construir o podríamos tener un área techada total de 700 metros cuadrados. Es una acumulación del área techada de cada nivel. Esto hay que contrastarlo también con la altura máxima de nuestra edificación. O sea, no podemos excedernos de la altura máxima según la compatibilidad del uso o según el tipo de densidad de residencia con la que estamos trabajando. En este caso es una residencia de densidad media y vamos a contrastarlo con esto. ¿Por qué nos sirve? Para entender hasta cuánto más podemos construir o hasta cuánto podemos construir en sí. Hablemos ahora del área libre. ¿Y qué viene a ser el área libre? Asumiendo que tenemos nuestro terreno y hemos construido solo un nivel y toda esta zona. Todo esto que se encuentra acá, libre,
ese es el área que no ha sido techada. O sea, no tiene un techo firme en los aires o en la parte superior. No consideremos aleros externos, y ya vamos a explicar qué es un alero externo, entre otros aspectos. Y esto también tiene un criterio según la hoja o el certificado de parámetros urbanos. Por ejemplo, si nosotros vemos, este de acá nos dice que el área libre, acuérdense que en este caso no estamos en las condiciones que dependen de este asterisco. Entonces, el área libre mínima, ya que estamos hablando en este caso de mínimos, debe ser de 35%. ¿Qué quiere decir? Que el terreno total, que en este caso es de 200 metros cuadrados, tenemos que evaluar cuántos metros sí o sí tenemos que destinar como área libre. Y en este caso, si tenemos, repitiendo, 200 metros cuadrados, considerando que es 35% de área libre, estamos en el caso de 70 metros cuadrados que sí o sí deben estar destinados a un área sin techar, desde la máxima proyección del edificio hasta el piso. Vamos a borrar todo esto. Listo. Pasemos al siguiente punto. La altura máxima. Y en este caso, pasemos al certificado que estamos usando como ejemplo. La altura máxima se considera en pisos. Como podemos ver, en este caso dice altura de edificación para multifamiliar máximo se puede edificar hasta 5 pisos. ¿Qué suele ocurrir o qué ocurre en algunos certificados? También viene 5 pisos más azotea. O en algunos casos, en la edificación, cuando no tenemos una azotea construida o no tenemos material noble en la azotea, colocamos, si es que tenemos 3 pisos, pongamos, si hay una azotea, que no ha habido una edificación de material noble, colocamos 3 pisos más azotea. Se puede colocar de esa manera al momento de llenar el cuadro en esta etapa. Hablemos ahora de lo que es el retiro mínimo. ¿Y qué viene a ser retiro mínimo? Vamos a graficar de nuevo. Si nosotros tenemos la vía principal, tenemos nuestro terreno y hemos construido al borde colindante con la vía principal, considerando que dentro de esta vía se está estimando la acera, se está estimando la vía para los transportes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos infligiendo. Tenemos sí, un retiro lateral, tenemos un retiro posterior. En este caso no tenemos retiro lateral, pero tampoco tenemos un retiro frontal. ¿Y qué nos dice el certificado que estamos usando como ejemplo? Que en el caso de los retiros, el retiro frontal debe ser mínimo de 3 metros lineales. Es por eso que también mencioné que en el plano que mostramos como ejemplo, el plano de ubicación, también es bueno colocar esa medida. La medida que hay desde la vía anexa, la vía colindante a nuestro terreno, hasta la construcción o la edificación, para que la persona que va a interpretar este plano de ubicación entienda rápido qué es lo que se está colocando en el cuadro normativo respecto al proyecto y hacer un contraste con el dibujo, la expresión gráfica del plano de ubicación que estamos mostrando. Entonces, tenemos que considerar también esto. En este caso nos dice, como ya mencioné antes, que el retiro frontal debe ser de 3 metros. Quiere decir que la edificación, si es que tenemos la vía hasta acá, acera, la vía para vehículos, siendo este nuestro terreno y este el fondo del terreno, viendo de costado el terreno de perfil, este es el terreno natural, nosotros tenemos que retirar nuestra edificación 3 metros lineales. Y a partir de este punto, recién podemos edificar. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos, y seguro les ha pasado, han visto viviendas que están pegadas a la vía. Y ustedes cuando sacan, digamos, trabajan un terreno que está colindante
a esta vivienda, sacan el certificado de parámetros urbanos y se encuentran con esto, donde la indicación dicta que debe haber un retiro de 3 metros. Y para colmo, van a registros públicos de curiosos, y ha habido casos, y preguntan por este predio, ya que es una persona que conocen. Preguntan por el predio y resulta que está inscrito. ¿Cómo es posible que esté inscrito si no cumple con los parámetros que ya hemos mencionado? Y es que existen también, en algunos casos, ordenanzas, existen en algunos casos también normas o modificaciones a la norma que nos permiten regularizar predios, sobre todo esto para predios antiguos. Hace mucho tiempo, bueno, hace unos años, se podía regularizar un predio de manera directa con registros públicos, sin pasar por la municipalidad, si es que este predio data de antes de 1999. Hoy en día ha habido una modificación a esta ley, una modificación a esta ordenanza, y es que si un predio es de antes del 2016, puede ser un registro directo con registros públicos, saltando esa inscripción que corresponde a la municipalidad. Entonces, demostramos que ese predio, que esa construcción es netamente nuestra, haciendo su registro legal respectivo, ya que es un saneamiento físico-legal, y podemos saltarnos. Pero para esto tenemos que entender muy bien la norma, porque hay casos donde simplemente no desarrollan el proyecto porque no cumplen con los parámetros, y a veces el proyecto es una ampliación. Y hay proyectistas que no entienden cómo es posible cumplir con los parámetros si es que tenemos este retiro y la edificación ya está bajo el perfil o frente a la vía, está colindante a la vía, no hay ningún retiro. Entonces hay regularizaciones y ese es el nombre del trámite, una regularización de predio. Vamos a borrar todo esto. Listo. Entonces, pasemos ahora a lo que es el alineamiento de fachada, y acá lo que quisiera ver es de nuevo el certificado, porque en muchos casos se van a encontrar con esto, donde el alineamiento de fachada está directamente relacionado y condicionado por el coeficiente de edificación, perdón, por el retiro. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, se deberá tomar en cuenta el retiro mínimo antes indicado. Entonces, si se dan cuenta, está directamente relacionado y condicionado. ¿Qué suele confundirse en muchos casos? Piensan que si es que yo tengo, vamos a hacer una gráfica. Listo. Viendo de perfil nuestro terreno. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la edificación? Va a disculpar que no ayuda mucho el programa para poder graficar, pero la idea es que se entienda. Listo, esta es nuestra edificación. Nivel 1 y nivel 2. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, pongamos, en esta ventana que vemos de costado, un perfil, un ornamento, un adorno, una jardinera que simplemente sirve de adorno y este volumen no es tan representativo? Digamos que es de 15 centímetros, en algunos casos una jardinera de 20, de 30 centímetros. Si es que esto no es representativo y su objetivo o su fin es netamente ornamental, no se considera esto. En algunos casos, el alineamiento de fachada nos indica claramente, no deberá tener la edificación aleros externos, porque hay condiciones, por ejemplo, para lo que es comercio. Si hablamos de zonificación de comercio, podríamos estar directos con la vía principal, siendo este el límite del terreno. Y si nosotros tenemos una jardinera y dentro del alineamiento de fachada nos dice no deberá tener aleros externos, esta jardinera no deberá proyectarse, o por lo menos tendremos que considerar un retiro acorde a la jardinera para recién realizarlo. Hoy en día no se ve mucho esto, no se habla mucho de los aleros externos, pero en otros expedientes sí se han encontrado mucho estos casos. Bien, borramos esto. Pasemos a algo más simple, que es la explicación del área del lote normativo y el frente mínimo normativo. Y es que esto no es tan complejo,
Porque, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el frente mínimo normativo, que es de 8 metros lineales. Tenemos el lote mínimo, acuérdense que estamos hablando del multifamiliar, que no tiene un asterisco, es de 150. Nuestro proyecto es de 200 metros cuadrados, no el que está en esta hoja, sino el que hemos mostrado como ejemplo. ¿Qué evaluamos? Y es simple, lo único que colocamos es lote mínimo normativo, lo que nos indica el parámetro urbano en el cuadro, en este cuadro. En esta parte vamos a activar el puntero láser, listo, ahí se logra ver. En esta parte del cuadro vamos a colocar, llenamos acá todos los parámetros que hemos visto en nuestro certificado de parámetros urbanísticos. Entonces, colocamos acá lo que es el lote normativo, el mínimo, y acá colocamos el lote de nuestro proyecto. ¿Cuál es la única condición? Ya que este es un mínimo, el lote de nuestro proyecto no debe ser menor. Puede ser igual, pero no puede ser menor. Pasa lo mismo con el frente mínimo. ¿Qué pasa con el frente mínimo? Vamos a graficar. Si nosotros tenemos esta vía principal y tenemos nuestro terreno, que es de 20 por 10, el frente mínimo, obviamente, es el frente que está colindante a la vía principal, vía terreno. Y este frente se mide como metros lineales y es una sola medida. ¿Cuánto mide este frente o esta fachada del terreno? ¿Y cuánto mínimo debe ser? No menos. Pues, el frente mínimo, según el certificado que hemos visto como ejemplo, es de 8 metros lineales. ¿Qué pasa si nuestro proyecto es, o el terreno que estamos considerando es de 7.5? No cumple simplemente. Y tendríamos que evaluar también dentro de qué condiciones respecto al año, respecto al registro que se ha realizado, podríamos regirnos bajo qué estamentos para poder recién desarrollar nuestro proyecto. Tenemos que evaluarlo. ¿Cuándo se suele dar este problema? Este problema se da cuando hacemos una subdivisión de lotes, por ejemplo. Hay muchos casos donde el lote no es tan antiguo. Yo compro el lote de una urbanización nueva y lo compré con un socio, digamos, del trabajo, lo compré con un familiar, un amigo, y este lote mide, pongamos, 14 metros. ¿Qué va a pasar si quiero subdividir este lote y las condiciones nos dicen que el frente mínimo es 8 metros lineales? No podemos simplemente dividirlo 7, 7. No podríamos poner, ok, este que cumpla y bueno, este no, porque simplemente estamos infringiendo. Tenemos que evaluar todo eso. Y a futuro, posiblemente, ante una modificación de ordenanza, etcétera, etcétera, se pueda regularizar este predio, pero saltando esta etapa, yendo de frente al registro público. Entonces hay que considerar también qué es lo que se está trabajando y cómo es que lo vamos a trabajar. En algunos casos aplican lo que es una servidumbre, que una servidumbre es una circulación de uso común que permite conectar la vía que alimenta estos terrenos, la vía principal, la vía exterior, etcétera, etcétera, con un terreno interior. Digamos que este es el lote A y este es el lote A1. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro caso se puede encontrar? Se puede encontrar un lote que está en una esquina. ¿Qué frente debemos considerar en este terreno? Como nos dice que es el lote mínimo, obviamente tenemos que considerar aquella fachada, aquel frente que tenga las mínimas dimensiones o la mínima dimensión respecto a esta longitudinal, que es metros lineales. Respecto al punto del estacionamiento, y eso es muy explícito, en este certificado vemos que es un estacionamiento cada 2 viviendas. Por ejemplo, muy simple el ejemplo, tenemos un edificio, ya que podemos construir hasta 5 pisos, tenemos un edificio de 4 pisos. ¿Cuántos estacionamientos necesitamos? Simple, necesitamos 2 estacionamientos. Entonces, habría que estimar un espacio en el proyecto, hacer un retiro, un acceso vehicular, etcétera, o hacer hasta 5 pisos y, bueno, colocarle el primer nivel de estacionamiento como se suele hacer. También tenemos que evaluar estos aspectos y a eso se refiere lo que es el número de estacionamientos, que debe coincidir. Obviamente, no podemos infringir ningún aspecto que estamos ingresando
en este bloque del cuadro normativo que se está contrastando con lo que tenemos en el proyecto. No podemos infringir, salvo que estemos acudiendo a una modificación de ordenanza y cosas que hemos ido mencionando. Entonces, así es como se viene desarrollando un plano de ubicación. Y como se dan cuenta, es un tema extenso. Es más, yo le he tocado ni siquiera a un detalle extremo como para que podamos extenderlo más y entenderlo un 100%. Hay cositas que definitivamente van a quedar al aire, lamentablemente, porque sería ya una presentación muy extensa. Pero estos grandes rasgos o aspectos que estamos tomando nos permiten entender a mayor detalle qué es lo que se está evaluando en el caso de un plano de ubicación y localización. Gracias de nuevo por estar con nosotros y conmigo es todo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.